Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a este espacio abierto en el que vamos a compartir pues esta experiencia que es la sabiduría de la vida. Ayer me encontraba en casa un poco preparando esta presentación y entonces bueno, pues cogí un papel, un lápiz para preparar un pequeño guión de lo que íbamos a transmitir. Y entonces en ese momento me di cuenta de lo que estaba haciendo y lo que hice pues fue romper esa hoja y tirarla a la basura. Porque si hay algo que me ha enseñado la sabiduría de la vida es a fluir, a no ir por la vida pues con todo preparado, con todo organizado, sino a que las cosas emerjan automáticamente. Entonces, bueno, pues he decidido venir aquí a desnudar mi alma. No os hagáis ilusiones porque es solamente el alma, lo que voy a desnudar, así que ya lo voy advirtiendo. Me ha parecido curioso porque cuando he contado a mis amigos, a mis conocidos, a mis familiares, pues la publicación del libro, la mayoría pues me han hecho prácticamente las mismas preguntas, ¿no? Al margen de darme la enhorabuena, pues sobre todo una de ellas es cuánto tiempo he tardado, ¿no? en escribir el libro y cuáles han sido las motivaciones que me han llevado a hacerlo. En realidad, bueno, el tiempo que he tardado en escribirlo han sido 37 años exactamente, que es la edad que tenía cuando terminé de escribirlo, ¿no? Y más que nada, pues bueno, esta publicación lo que hace es resumir un poco todo lo que es mi trayectoria personal o las experiencias que yo he ido adquiriendo en la vida. Ya sé que no es la respuesta que la gente espera escuchar, porque bueno, cuando te preguntan ese plazo, esa duración, pues esperan oír otra cosa. Pero claro, yo no creo que se pueda valorar pues nada, ninguna creación, ninguna obra de arte, un libro, una película, cualquier cosa que se precie, pues por el tiempo que realmente le has dedicado, sino por lo que contiene, ¿no? Por la esencia que propiamente contiene. Y la verdad es que respecto a mi trayectoria personal, ¿no? O particular, pues sí que decir que siempre he tenido la sensación desde pequeño que existía algo más que el mundo que se veía a nuestro alrededor, ¿no? que lo aparente, ¿no? O lo que también nos trataban de decir que era la vida, ¿no? Siempre he tenido esa sensación de que existía algo más, ¿no? Llamémoslo. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto la sociedad como los educadores, pues desde pequeño te van intentando pues guiar por un camino que es el que ellos conocen, el que ellos han aprendido. Y entonces poco a poco esas sensaciones que tú tienes de que existen algo más, pues se van desvaneciendo, ¿no? Por así decirlo. Aunque sigues con tu sensación, porque nunca se va, pero es como si quedara aparcada a un lado y bueno, pues te dedicas a hacer lo que
lo que se supone que alguien tiene que hacer, ¿no? Las cosas normales y naturales de la vida. Jugar, estudiar, prepararte para un futuro laboral, para formar una familia, etc., ¿no? Pero claro, llega un periodo como la adolescencia, que es peculiar, y entonces pues yo me di cuenta que no terminaba de encajar en este sistema de vida que todos hemos organizado, ¿no? Y entonces pues ahí se despertaron esas inquietudes que desde la infancia ya venía vislumbrando, y sin saber por qué, pues de repente empezaron a llegar a mi vida pues la oportunidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Primero es cierto que estuve un poco perdido, cosa que me ayudó bastante pues para lo que vendría después, ¿no? Que fue pues un camino de descubrimiento personal. Un camino de descubrimiento personal que básicamente pues ha consistido, pues en un primer momento, en pues indagar en diferentes filosofías, diferentes religiones, culturas, espiritualidad, al principio siempre de una manera pues muy teórica, pero que al final pues me llegaron a ver o a concluir con que, al igual que pues los radios de la rueda de una bicicleta convergen en un mismo punto, pues todas esas tradiciones realmente tenían una esencia, llegaban al mismo punto en común, ¿no? Entonces se habían tergiversado, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia, pues porque el ser humano es así, y mucha de esa esencia se había manipulado en pro de obtener un poder sobre los demás, ¿no? Pues sin embargo la esencia seguía estando ahí. Entonces, después de esa trayectoria y de esa indagación, llamémoslo teórica, pues me di cuenta de que ese conocimiento realmente no servía para nada si no se aplicaba en el día a día, si no se ponía en práctica. El conocimiento está muy bien para filosofar, para quedar con unos amigos y presumir un poquito en una cena o cosas similares. Pero realmente pues es algo que tienes que poner en práctica, porque si no tu vida pues realmente no tiene ninguna mejoría, ¿no? Y es cuando pues me decidí a intentar poner en práctica todo lo que se suponía que había aprendido, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy curioso, porque te das cuenta de que, o al menos yo me di cuenta de que no me conocía, de que tampoco conocía a los demás, de que estaba en este mundo y no conocía las reglas del mundo, o al menos las reglas que a mí me habían explicado no eran las que yo empecé a descubrir. Y entonces, pues poco a poco, cada vez te vas sintiendo mejor contigo mismo, te vas sintiendo mejor con los demás, y te das cuenta de que a medida que profundizas en tu propia esencia, pues te vas convirtiendo en una persona más feliz. Y es que yo creo que la felicidad es lo que todos buscamos en esta vida, independientemente de las características que tengamos cada uno, de las aficiones. Pues yo creo que todos los seres humanos queremos ser felices. Ahí no me entra ninguna duda de que no creo que exista ningún ser que realmente no quiera alcanzar esa felicidad. El quid de la cuestión es saber cómo realmente podemos llegar a conseguirlo, ¿no? Entonces, después de esas aventuras y de esos vaivenes de la vida, pues un día descubrí que a mi alrededor se encontraban personas. Que, al igual que a mí me había pasado, pues yo veía que aparentemente tenían todo lo que la sociedad dice o exige
para ser feliz, pero realmente no se encontraban en paz, ¿no? Entonces, claro, estas personas en las cuales yo me veía reflejado, pues tenían un empleo, tenían una casa, tenían una relación de pareja, o incluso algunos estaban casados, tenían para alimentarse, para vestirse, se podían incluso permitir el lujo de tomarse algo, irse de vacaciones, pero sin embargo, algo hacía ver que en sus vidas no estaban contentos, no transmitían paz ni felicidad, ¿no? Y eso, pues bueno, viéndome reflejado en esa situación, pues me decidí a escribir unos pequeños artículos en los cuales pues yo contara mi vivencia, no desde un punto de vista exterior, no desde un punto de vista externo de las situaciones como tal, sino del interior, de cómo yo pues me había sentido y cómo realmente creo que se pueden hacer cosas por mejorar nuestras vidas. Inicié la redacción de esos artículos y pues la verdad es que fueron bastante inspiradores, porque lo único que tenía que hacer era sentarme a escribir todos los días un ratito, esperar a que llegara esa creatividad y plasmar pues lo que en ese momento surgía automáticamente, ¿no? Algo pues inspirador, ¿no? Cuando terminé de escribirlos, pues me di cuenta que realmente había escrito un libro. Algo que no era mi idea en un primer momento, pero, sin embargo, pues ordenados de una determinada manera, resultaba que daban cabida a la redacción de un libro. Un libro que para mí es pues meramente práctico. Es un libro que contiene la esencia de todo esto que os he ido anticipando, un libro en el cual no he querido, dijéramos, expandirme mucho en cada uno de los capítulos. Realmente sobre cada capítulo pues se podrían escribir tomos y tomos, pero me ha parecido que era mejor reducir el contenido al máximo para enfatizar lo que realmente yo pretendía transmitir, y es pues esa experiencia. Porque realmente lo que sí que os puedo asegurar es que cualquier persona que lea el libro, por el simple hecho de leerlo, pues no va a cambiar prácticamente nada de su vida. O sea, el mero conocimiento del texto que hay realmente no sirve para nada. Sin embargo, si eso se pone en práctica, si ponemos en práctica cada una de las sugerencias que vienen en él, pues realmente sí que de una manera sorprendente podemos obtener unos cambios y unas situaciones personales que ni siquiera conocemos. No digo que sea el único sistema que hay infinitos, yo solamente transmito pues el mío, ¿no? Y esto es una especie pues, de lanzar semillas al aire y ver pues, si a alguno le resuena algo de lo que en los textos viene, y ahí puede florecer algo, ¿no? Básicamente, yo veo que se puede percibir la vida desde dos paradigmas. Uno es el habitual, y el habitual es que pues todo lo que ocurre en este mundo es fruto de la casualidad, ¿no? El Big Bang, toda esa historia que nos han contado, de repente yo pues estoy aquí, nazco por azar, porque se han conocido mis padres y nazco por azar, y todas y cada una de las experiencias que van ocurriendo en mi vida pues son azarosas, son así, son azarosas y bueno, vienen porque tienen que venir, ¿no? Esa forma de ver el mundo, que es la que siempre nos han tratado de transmitir,
es bastante limitante porque no nos deja margen para nuestra responsabilidad, sino que es una forma de ver el mundo muy victimista, ¿no? Puesto que si todo lo que ocurre, o sobre todo lo que ocurre en mi vida, yo no tengo capacidad de hacer nada, pues realmente lo único que puedo hacer con ello es quejarme, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos, yo incluido, lógicamente. Entonces, ese antiguo paradigma realmente puede dar paso a un paradigma diferente en el cual sientes que todo lo que ocurre en tu vida no es fruto de una casualidad, sino fruto de una causalidad, es decir, tiene una causa. Y aparte de tener una causa, a nivel personal tienes una responsabilidad sobre lo que te ocurre en tu vida. Digo responsabilidad, no digo culpa. No estoy diciendo que todo lo que nos ocurra esté pasando por nuestra culpa, ni mucho menos. Pero sí que lo que nos ocurre, o sobre lo que nos ocurre, nosotros tenemos que tomar responsabilidad y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ese patrón de pensamiento, diferente al del victimismo, que era el patrón del paradigma habitual, os diré que el victimismo es algo parecido como comprar sufrimiento para mendigar amor. Eso es en lo que consiste el sufrimiento. El sufrimiento además no te mueve de tu sitio, al igual que la esperanza tampoco. La esperanza pues está basado en esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que vengan a solucionar mi vida? ¿A que alguien vaya a venir a solucionármela? Todo eso contrasta con el paradigma nuevo que yo he adquirido en mi vida y que muchas personas también están adquiriendo, y que es el tomar la responsabilidad y actuar sobre lo que en ella te ocurre, ¿no? Todo esto es un patrón lógicamente heredado. Es un patrón heredado en el cual, pues como a nivel social, como comunidad, pues todavía no somos adultos, ¿no? A nivel general, pues somos niños que estamos pasando a la adolescencia. Los niños, ¿qué ocurre? Los niños dependen de su padre y de su madre para su subsistencia. Y nosotros socialmente, pues hasta hace nada, pues también nos hemos creído que dependemos de papá Estado, de mamá Seguridad Social, para, pues bueno, para poder sobrevivir, ¿no? Sin embargo, pues actualmente, pues papá y mamá pues han quedado obsoletos, esquilmados, no sabemos cómo decirlo, han entrado en crisis, ¿no? La famosa crisis de la que se habla, y entonces pues el ser humano a nivel social pues está teniendo un cambio y se está convirtiendo de niño en adolescente, ¿no? El adolescente pues viene a romper las estructuras de sus padres, de lo antiguo, ¿no? Un adolescente pues nunca se conformará con lo que ya está establecido, sino que su idealismo lo que intentará será crear siempre un mundo nuevo, un mundo diferente, ¿no? El adolescente además tiene mucha energía, ¿no? Y si la canaliza en ese aspecto, pues lo que intentará siempre es realizar cambios allá donde esté situado. Actualmente pues lo que estamos viendo es que muchas personas dan ese salto dijéramos, a la adolescencia, siempre hablamos mental o emocional, no física, y pues lo que está ocurriendo es que pues, por la calle pues, salen personas con pancartas, se quejan de la situación, no están conformes con esto, no están conformes con lo otro, ven que algo realmente no funciona ahí fuera, que no es sino un reflejo de nuestro mal funcionamiento interior, y entonces pues surgen esas protestas, ¿no? Esas revoluciones. Esas revoluciones que sinceramente, y no es por desanimar, si no se acompañan de una madurez no sirven de nada, porque el adolescente sí que tiene mucha fuerza, pero realmente no tiene las estructuras psicológicas que tiene la persona que es madura, la persona que ya es adulta, para realmente esos proyectos poderlos llevar a cabo, poder crear esas estructuras que realmente sí fijen las ideas, ¿no?
Y nosotros pues, nos encontramos un poco en esa situación, a nivel social, pues intentando dar ese cambio, ¿no? Lo que la sabiduría de la vida nos enseña, o lo que la sabiduría de la vida nos propone, es a tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida, es a dejar de ser adolescentes, incluso niños, y a pasar ya realmente a la madurez. Porque en nuestra infancia lo que nosotros aprendimos básicamente fueron normas de comportamiento y fue a la construcción básicamente de un mundo laboral. Pero tal y como estaba montado el sistema en esa época en la que nosotros crecimos, no se nos enseñaba otra parte muy importante del ser humano. Al margen pues de ese conocimiento, de ese aprendizaje, de ese poder construir ese futuro sostenible que nos haga ganarnos la vida y que es muy importante, o sea que no hay que desmerecerlo porque es necesario en esta realidad que vivimos. Pero realmente el ser humano tiene una faceta también trascendente, creativa, imaginativa, que realmente está poco desarrollada. Esa falta de desarrollo de esa otra faceta que tenemos, pues hace que realmente no estemos completos, no nos sintamos como seres completos. Seguimos sabiendo, todos sabemos, que algo no funciona, pero no sabemos cómo solucionarlo. Y sobre todo, por dónde empezar, ¿no? Entonces, lo que hace la sabiduría de la vida es pues ofrecernos una serie de pequeñas herramientas fáciles de realizar, fáciles de asimilar, con las que podemos permitirnos el lujo de tener un día a día muy diferente. Porque estas herramientas no son para que nosotros lleguemos a casa después del trabajo, después de recoger a los niños del colegio, estemos muy cansados y nos pongamos en un rinconcito pues meramente a descansar, ¿no? O a meditar. Eso la verdad es que está muy bien, pero estas herramientas tienen que servir para nuestro día a día, es decir, tienen que servir para cada uno de los momentos de nuestro día a día. Porque nosotros también tenemos la costumbre, porque además la naturaleza de nuestra mente pensante es así, su naturaleza es la separación, la división, y entonces tenemos la costumbre de separar nuestro día en parcelas que nos parecen muy independientes. Tenemos una parcela doméstica, tenemos una parcela con nuestros hijos, tenemos una parcela laboral, luego tenemos una parcela de ocio, tenemos una parcela cultural, pero lo que no nos damos cuenta es que todo ello forma parte de nuestra vida. Entonces tenemos que tratar de ver nuestra vida y esta realidad de un modo más holístico, más integrativo, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que nos propone la sabiduría de la vida lo podemos trasladar a todas y cada una de esas facetas de nuestro día a día. Cuando llevamos a los niños al colegio, cuando esperamos en la fila de la panadería, cuando conducimos, cuando cogemos las vacaciones, etcétera, etcétera. Estas herramientas que nos ofrece la sabiduría de la vida sobre esas diferentes facetas de lo que es nuestro día a día, pues como he dicho antes, son sencillas, pero tenemos un hándicap. A la mente del ser humano le cuesta enormemente introducir cambios. La verdad es que siempre estamos pensando que el de enfrente tiene que cambiar, que los políticos tienen que cambiar, que mi pareja tiene que cambiar, que por qué mi jefe no es de esta o de otra manera y tiene que cambiar. Vamos pidiendo cambios constantemente allí donde vamos. Sin embargo, a nosotros nos cuesta enormemente cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Reconozco que cada una de esas herramientas, pues en un primer momento pueden resultar costosas,
pero si realmente queremos obtener cambios en nuestra vida, algo tenemos que hacer, porque realmente nadie va a venir a solucionarnos la papeleta. Además, en el momento en el que esos cambios pues, se practican una serie de veces, pues realmente pasan a formar parte de nuestro repertorio habitual y lo convertimos pues, en un hábito más. De tal manera que todas estas prácticas, por llamarlo de una manera, pueden conseguir que nuestra vida sea muchísimo más divertida, porque al final nos van a conducir pues, a, dijéramos, el regalo que la vida tiene preparado para nosotros. Ese regalo que la vida nos tiene preparado es el momento presente. El momento presente, que es el aquí y el ahora, donde nosotros estamos situados, ¿no? La palabra presente, si nos ceñimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues en una de sus acepciones pues significa este momento, ¿no? El presente, este momento. Pero en otro de sus significados también significa regalo. Con lo cual quiere decir que el presente, es el regalo que la vida nos ofrece en este momento. Porque todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida, exclusivamente lo podemos hacer en el momento presente. Muchas veces acudimos al pasado, porque creemos que en el pasado vamos a encontrar pues, soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. Y la verdad es que eso es falso. Generalmente en el pasado lo único que encontramos son miedos, conflictos y situaciones que son las que nos han conducido hasta este momento. Otras veces también proyectamos y nos adelantamos al futuro. Incluso nos preocupamos por el posible futuro, por si ocurre esto, por si ocurre aquello. Realmente preocuparse es una palabra que no tiene ningún sentido real y concreto, porque es preocuparse. Es ocuparse antes de que algo acontezca. Es imposible ocuparse de algo si no ha acontecido, o sea, sería de locos, ¿no? Por lo tanto, la vida lo que nos regala es que podamos actuar y podamos realizar esos cambios, pero siempre en este momento. ¿Cómo podemos hacer esos cambios? Esos cambios podemos hacerlos situando nuestra atención aquí. Nuestra atención es el mayor tesoro que nosotros tenemos, es nuestro mayor valor como personas humanas. Pensamos que a lo mejor nuestro mayor valor puede ser tener una casa muy bonita, o tener un trabajo, o tener una familia. Bueno, eso no está mal, la verdad es que eso está muy bien, pero realmente la atención es nuestro mayor valor. Y por eso cuando salimos ahí fuera, al mundo, constantemente todo el mundo, todas las corporaciones, todas las entidades, tratan de captar nuestra atención. Si nosotros encendemos la televisión, los contenidos que hay dentro de la televisión están captando nuestra atención. La publicidad capta nuestra atención. Esos deportes enlatados captan nuestra atención. Si no, ¿por qué algunos deportistas de élite ganan tanto dinero y realmente tienen tanto éxito? Porque todos nosotros hemos depositado nuestra atención sobre esa persona en concreto. Porque tiene una serie de habilidades o cualidades que valoramos y entonces pues trasladamos ahí nuestra atención. Si automáticamente nuestra atención la quitáramos de ahí y la pusiéramos en otro sitio, pues realmente el otro sitio sería el de éxito o el de reconocimiento, no donde está situado ahora. Nuestra pareja constantemente capta nuestra atención, nuestros niños constantemente captan nuestra atención, nosotros captamos constantemente la atención de nuestros niños. Por lo tanto, esa atención es nuestro mayor valor. Y esa atención pues, nos puede permitir que nosotros disfrutemos de este momento que está ocurriendo aquí, del momento presente. Cada vez que realizamos una actividad que nos gusta, con la que disfrutamos, con la que nos relajamos, puede ser cocinar,
puede ser hacer deporte, puede ser lanzarnos en paracaídas, cada uno tiene las suyas, pues nosotros pensamos que es esa actividad la que nos está proporcionando pues realmente un pequeño momento de felicidad, ¿no? Pero realmente, ¿por qué nos causa felicidad esa acción? Porque en ese momento en el que nosotros la estamos ejecutando, realmente estamos situados en el momento presente. No estamos pensando en el pasado ni estamos proyectando hacia el futuro. Cuando nos estamos lanzando a la piscina, realmente estamos en el momento presente. Cuando vemos una obra de arte, hay unos instantes en el que nosotros estamos situados en el momento presente. En ese momento no estamos pensando en si tenemos que pagar una hipoteca, si hay unos gastos o si mañana va a llover. No, en ese momento estamos situados en ese momento presente. Por lo tanto, aquí descubrimos que lo que realmente nos da felicidad no son esas actividades como tal, sino el estado mental en el que realizamos las actividades. Por lo tanto, también descubrimos que podemos ser felices, simplemente posándonos en este instante, en el instante presente. Porque, ¿qué nos puede impedir ahora mismo a todos los que estamos aquí en esta sala o a todos los que están ahí en sus casas ser feliz? Cualquier cosa o cualquier excusa que nuestra mente ponga al respecto se va a ir al pasado o se va a ir al futuro. Pero realmente en este momento podemos ser felices, podemos estar disfrutando de este momento y de esta situación. Así que yo creo que básicamente la aspiración o la meta a la que nosotros podemos alcanzar es a tener a lo largo del día pues el mayor número de momentos presenciales, a estar presentes en cualquier cosa que hagamos, a mantener nuestra atención en ese momento presente o en esa actividad cotidiana que estemos haciendo, y tendremos resuelta media papeleta pues para alcanzar lo que realmente es nuestra meta, que es la felicidad. Porque hay un concepto que tenemos muy erróneo, porque también hay entidades y organismos que se han ocupado de mantenernos en ese engaño, y es que no sabemos diferenciar entre placer y felicidad. Esos estados deleitosos que solemos alcanzar cuando realizamos diversas actividades, pues no nos sumergen de pleno en la felicidad, sino que nos proporcionan un instante de placer. El placer básicamente es eso, un instante deleitoso que nace y muere. Siempre que realizamos una actividad placentera, sabemos que en ese momento estamos obteniendo pues, un estado de cierta euforia, pero que va a desaparecer, es innegable. Y cuando desaparece, pues lo que hacemos es saltar automáticamente a intentar acudir a otra situación que nos proporcione ese placer. Sin embargo, la felicidad es algo muy diferente. La felicidad es un estado permanente. La felicidad es nuestra verdadera naturaleza. Es algo que nosotros siempre portamos en nuestro interior, aunque solamente seamos capaces de vislumbrarla o de sentirla o de disfrutarla en determinados momentos. En algún momento nos dieron ese cambiazo entre placer y felicidad y no nos dimos cuenta, ¿no? Por eso, pues claro, pues intentamos adquirir el vehículo de último modelo o el reloj más caro o cualquier otra cosa que creemos nos va a ofrecer la felicidad. Sin embargo, a los meses o al año o a los 3 años de tener ese vehículo que se suponía que nos ofrecía la felicidad, resulta que vemos que hay otro último modelo que se para al lado nuestro en el semáforo y el nuestro ya no nos ofrece esa felicidad permanente, sino que ya, si realmente ese vehículo nos ofreciera la felicidad, con solamente adquirirlo, tendríamos ese estado para toda la vida.
Con lo cual, con situar nuestra atención en este momento, pues tenemos ganada media batalla en pro de alcanzar nuestra máxima meta en esta vida, que no puede ser otra que ser felices. ¿Qué más podemos hacer para alcanzar esa felicidad? Porque habrá momentos en los que realmente nuestra mente nos ponga impedimentos para que nosotros la situemos en el momento presente, es decir, aquí y ahora. Estamos muy acostumbrados a poner esa atención. Recordáis que os he dicho que nuestra atención era nuestro mayor valor, realmente nuestro mayor potencial como seres humanos. Estamos muy acostumbrados a posar esa atención en todo lo externo, ¿no? En el mundo que nos rodea, a nuestro alrededor, en personas, en situaciones, en equipos deportivos, etc. Sin embargo, si realmente queremos hacer cambios en nuestra vida y si realmente queremos que esos cambios nos conduzcan al disfrute pleno de cada uno de los momentos que vamos a tener en esta realidad, pues realmente esa atención tenemos que posarla en un sitio donde nunca hemos mirado o donde muy pocas veces miramos. Y ese sitio es en nosotros mismos. Podemos girar la atención que distribuimos al mundo exterior y simplemente enfocarla en nosotros. Porque ¿qué hay más importante para nosotros que nosotros mismos? Nunca puede ser algo externo mucho más importante que yo mismo. Eso la verdad es que no tendría ningún sentido. Entonces, una vez que nosotros posamos nuestra atención en nuestro interior, podemos empezar a observarnos y a ver cómo realmente somos. Creemos que sabemos cómo somos, porque tenemos una idea vaga, tengo un nombre, una profesión, unas características, pero realmente ahí lo único que estamos viendo es la capa de la cebolla, la piel de la cebolla, cuando lo que nosotros realmente somos es el interior, el núcleo. Entonces, cuando giramos nuestra atención y la posamos en nuestro interior, pues lo primero que vemos es esa capita, que es lo que realmente creemos que somos, y posteriormente, después de ver esa capa, que en algunas ocasiones no nos gusta, porque realmente vemos cosas que no nos agradan, podemos empezar a profundizar y empezar a pelar la cebolla de tal manera que podamos acceder a su interior, a su esencia. Porque nosotros pensamos que para alcanzar la felicidad tenemos que añadir más cosas a nuestra vida, bien sean objetos materiales, bien sea conocimiento, pensamientos o incluso creencias, ¿no? Sin embargo, si nosotros ya somos la felicidad, pero rara vez accedemos a ella, ¿no será al revés? ¿No será que nosotros para acceder a la felicidad no tenemos que echarnos más cosas encima, sino que realmente tenemos que empezar a quitarnos aquello que no necesitamos? Y es que tenemos muchas estructuras y muchas creencias que no nos sirven de nada. No nos sirven nada más que para estar limitados, para ir enfadados por el mundo. No nos aportan nada. Evidentemente hay otras que sí son muy útiles y muy funcionales, y no por ello debemos prescindir de ellas. Con lo cual, al final, esta tarea y lo que la sabiduría de la vida nos enseña es a ir quitando, poquito a poco, pues esos impedimentos que realmente nos llegan a conectar con nuestra propia esencia. Como decía el escultor Miguel Ángel, cuando le preguntaron cómo era capaz de realizar tan magníficas esculturas, tan magníficas obras, decía, bueno, es muy fácil. Yo cuando veo la piedra realmente estoy viendo la escultura dentro. Lo único que necesito es quitar las esquirlas. Pues él realmente no añadía más a lo que había. Simplemente iba puliendo y eliminando hasta que realmente llegaba a construir pues aquella magnífica obra. Y a nosotros pues nos pasa exactamente igual.
como a las piedras preciosas, que realmente, pues, de una piedra a piedra preciosa, pues lo que necesitamos es pulirla. Entonces, nosotros necesitamos pulirnos, y todas y cada una de las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, incluso hasta las más desagradables, hasta las más difíciles, las que nos cuesta superar, porque es normal que nos cueste, todas y cada una de esas experiencias pues nos conducen a pulirnos, a realmente a realizarnos. Son pruebas y metas que la vida nos va poniendo para que nosotros seamos capaces de alcanzar pues, esa madurez de la que hablaba al principio, ese salto de la niñez, pasando por la adolescencia y convertirnos en el ser adulto que realmente queremos ser. Para terminar esta presentación, pues os quiero contar un relato de sabiduría popular, un cuento. A mí me gustan mucho los cuentos, ¿no? Porque creo que esos cuentos pues son capaces de transmitir a nuestro subconsciente y por lo tanto a nuestro motor de vida pues grandes dosis de sabiduría. Esos cuentos son capaces de enseñarnos a través de figuras arquetípicas, ¿no? lo que nosotros necesitamos aprender. Y es una historia que me gusta mucho porque dice que había unos monjes que después de una guerra, de unas disputas, pues acudieron a un monasterio que estaba abandonado y pues se instalaron allí. Cuando llegaron a ese monasterio, pues encontraron que en la puerta del mismo había un Buda, una figura de Buda gigantesca, muy tosca. Era una figura pues como de arcilla o de barro, ¿no? Total, que esos monjes pues vieron aquella figura impresionante y decidieron pues realizar sus oraciones siempre delante de esa deidad, ¿no? Pasaron los años, lógicamente pues rehabilitaron el monasterio, realizaban allí una vida normal y pues poco a poco fueron creciendo, se les quedó un poquito pequeño el espacio y decidieron cambiar esa figura esa figura que ellos veneraban, en la cual ellos realizaban sus oraciones y meditaciones diarias, decidieron trasladarla de sitio, con lo cual pues lo encargaron pues, a los monjes más jóvenes y más fuertes, ¿no? Entonces, en esa tarea de traslado, uno de los monjes, pues, con una de las herramientas, golpeó a la figura y la desconchó. Muy apenado, pues fue a su maestro a comentarle lo que había ocurrido, esperando que además pues, le infligiera algún tipo de castigo. Y el maestro, con toda serenidad, acudió a ver qué es lo que había pasado y cuando vio el desconchón, pues incitó al joven monje a que siguiera haciendo lo mismo con el resto de la figura. Con lo cual, el otro, sin saber muy bien por qué, se dedicó a golpear la figura y a dañarla, ¿no? Como él pensaba. Lo que esos monjes vieron era algo que jamás podían esperar. Debajo de esa tosca capa de arcilla o de barro, resultó que había un Buda precioso de oro macizo. Resulta que años antes de que esos monjes ocuparan el monasterio, otros monjes que se encontraban allí recibieron la noticia de que el pueblo cercano pues, les iba a invadir. Y entonces, como ellos tenían esa figura majestuosa de Buda, viendo que en la invasión pues, iban a ser asaltados, pues no se les ocurrió otra cosa más que cubrirla con lodo y barro, que era lo único que disponían en ese momento. Como habían previsto, pues realmente esos invasores llegaron
al templo, arrasaron con todo lo que había allí y asesinaron a todos los monjes. Cuando los monjes actuales llegaron al monasterio, pues desconocían toda esta historia y se habían dedicado a, pues humildemente y con mucho esfuerzo, pues, a rehabilitar ese templo, y también se habían dedicado a orar a una figura que pensaban que tenía muy poco valor económico, cuando realmente pues, eran absolutamente ricos. Esta historia me gusta mucho porque creo que existe una gran similitud entre ella y nuestro ser. Realmente nosotros nos miramos y nos vemos como esa figura de barro, como una figura sin apenas potencial. Sin embargo, si nosotros conseguimos eliminar esas capas de barro, podemos acceder realmente a nuestra esencia. Y nuestra esencia no es otra cosa que la felicidad. Muchas gracias.